fijaros con la pandemia lo que ha sido el uso de las pantallas, de las mascarillas, los guantes, todo lo que en sanidad se utiliza de plásticos para poder actuar de una forma séptica, para poder tener esas condiciones que se necesitan en los hospitales. Y por no decir pues, los stent que utilizamos, ¿no? Que se utilizan a nivel médico, componentes de rótulas, en fin, implantes. Bueno, los plásticos son ahora mismo imprescindibles y nos han hecho mejorar mucho la vida diaria. Están en sistemas como la construcción, minería, agroindustria, hogar, medicina, en todos los campos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de los plásticos, a conocerlos un poco por el símbolo que los representa, porque eso es lo que vamos a encontrar nosotros en los objetos cotidianos que nos rodean. Si os fijáis en muchos de los objetos plásticos, están acompañados de un simbolito que normalmente tienen números que van del 1 al 7. El número 1 corresponde al PET. Esto tiene que ver con una clasificación que ayuda a el reciclado de los plásticos, pero bueno, nos sirve para identificarlos. El PET es un poliéster. Con el número 2 está el polietileno de alta densidad. Con el número 3, el PVC, que todos conocemos, de las tuberías estas grises del agua. Con el número 4, el polietileno de alta densidad. Veis que estamos con las siglas en castellano o en inglés identificándolos y con un número. Con el número 5, el polipropileno. Con el 6, el poliestireno. Y, me voy a volver, con el 7 se agrupa a todo lo que no son estos 6 primeros plásticos. Esto no es casual, porque estos 6 primeros plásticos, ahí os pongo, fijaros, suponen el 90% de los materiales plásticos consumidos y fabricados en el mundo. Es decir, estos son los que nos encontramos formando esas islas de plástico en el mar, los que están en los vertederos, los que aparecen por todas partes, los mayoritarios, los más comunes. Commodities se suelen llamar en inglés, pero bueno, digamos que son los más comunes. Hombre, estos los conocéis vosotros de sobra. El PET, por ejemplo, aparece en las botellas de agua, en todas las botellas de refrescos, es el material más común. Aquí he puesto una huevera, no es muy común que sea de PET, pero fijaros, aquí abajo a la derecha aparece el simbolito, no se ve muy bien, pero bueno, del número 1, el PET. Bueno, fijaros este otro producto que está hecho de polietileno de alta densidad, high density polietileno, según sus siglas en inglés. El 3 ya os digo que es el de las tuberías y bueno, también hay botellas de lejía, etcétera, hechas con el PVC. El 4 pues es muy característico y lo veis aquí en las bolsas, en bolsas de plástico, en filmes, etcétera. No todas están identificadas, pero bueno, aquí lo veis bien. El 5, pues aparte de estos objetos que yo os pongo, pues los tupper, prácticamente todos los tupper, aquí sí que hay uno, están hechos de polipropileno, muchos tapones también de bebidas. El 6 también es una tapa de una huevera hecha de poliestireno, pero todos conocéis el poliespan, ese plástico blanco que se utiliza para el embalaje, pues es de poliestireno. Y con el 7 está todo lo demás. Realmente con el 7 hay otros materiales que son, bueno, lo llaman materiales técnicos, polímeros avanzados, que tienen otros usos de más alto valor añadido y también son más caros. Estos 6 primeros, por eso están en todos los sitios, porque son más fáciles de fabricar y son baratos. Fundamentalmente esa es su propiedad. Bueno, como vamos a conocer de plásticos, vamos a decir lo primero, qué es lo que tienen todos en común. ¿Qué son los plásticos en sí? Bueno, pues los plásticos son polímeros. ¿Qué son los polímeros? Pues macromoléculas, son moléculas, en este caso, en el caso de los plásticos orgánicas de gran tamaño, y que están formadas por unidades moleculares más sencillas, por la repetición de una unidad más sencilla, que son los monómeros, y que se agrupan formando enlaces covalentes mediante un proceso de polimerización. Los polímeros son macromoléculas porque están formadas, pueden estar formadas por cientos, incluso miles
de monómeros, es decir, son unidades tremendamente grandes. Bueno, yo aquí os pongo un dibujo de monómero, lo pongo así como bolitas y como que están en el aire porque realmente muchos de estos monómeros, el etileno, el propileno, el cloruro de vinilo, etcétera, son gaseosos y cuando se agrupan y se unen, dando largas cadenas, pues forman compuestos sólidos, los polímeros que vosotros conocéis. Eh, para conocer un poco más vamos a ver este vídeo que os va a ilustrar mucho de todo lo relativo a estos materiales. Bueno, vamos con ello. La mayor parte de los objetos que nos rodean, en el trabajo, en el hogar o en las actividades de ocio, son o están hechos de plástico. ¿Qué propiedades y características tienen estos materiales para ser utilizados en aplicaciones tan diferentes y haber llegado a sustituir a otros materiales tradicionales? Los plásticos son materiales muy ligeros, resistentes a la acción de los agentes atmosféricos, químicamente inertes y atractivos por los colores que llevan incorporados. Pero la propiedad más importante que presentan es la de poder ser moldeados de manera rápida y precisa en formas geométricas complicadas y con propiedades definidas. Además, son baratos. Los materiales que se deforman por acción de una fuerza exterior se denominan en general plásticos, siendo este un comportamiento muy generalizado en la mayoría de los materiales. No obstante, hoy se conocen como plásticos al conjunto de materiales polímeros aditivados, denominación usada desde el comienzo de la utilización de los mismos, dada la elevada plasticidad que presentaban frente a los demás materiales convencionales. Un plástico, tal como lo conocemos, se compone de un polímero y un aditivo. Un polímero tiene naturaleza orgánica, es decir, está constituido fundamentalmente por átomos de carbono e hidrógeno. En ocasiones también oxígeno, nitrógeno, azufre y silicio. Estos elementos se enlazan formando largas cadenas como consecuencia de la capacidad que tiene el átomo de carbono para unirse consigo mismo un gran número de veces. Se forman de esta manera moléculas de tamaño gigante denominadas macromoléculas y tienen las características de estar formadas por la repetición de una determinada agrupación de átomos, denominada monómero, un gran número de veces. Por eso también se llaman polímeros. Un polímero se asemeja a un collar en el que las cuentas son los monómeros. Los monómeros pueden enlazarse de varias maneras, formando cadenas lineales, formando cadenas con ramificaciones, formando cadenas entrecruzadas. Según la estructura de las cadenas poliméricas entre sí, los polímeros y los plásticos se clasifican en termoplásticos, termoestables, elastómeros. Un plástico termoplástico se caracteriza porque las cadenas son independientes entre sí, no existiendo uniones químicas fuertes entre ellos. Las moléculas pueden desplazarse unas sobre otras cuando se las somete a fuerzas mecánicas exteriores o cuando aumenta la temperatura. Los termoplásticos, al calentarlos, pueden moldearse repetidas veces, cambiando la forma, por lo que son materiales reciclables. Los plásticos que presentan las cadenas unidas entre sí se denominan termoestables o termofijos, ya que no modifican su forma por mucho que se les someta a altas temperaturas. Es más, antes llegan a descomponerse. El hecho de tener unidas las cadenas por puntos fijos reduce la movilidad de las mismas, no pudiendo fluir, por lo que mantienen su forma. Según sea la frecuencia de las uniones entre las cadenas, densidad de nudos, se forman materiales con propiedades diferentes. Así, los que presentan una densidad de nudos alta, como los anteriores, son materiales muy rígidos, mientras que los que presentan baja densidad de nudos son materiales muy flexibles y elásticos, como los cauchos.
Los materiales que reconocemos como plásticos son productos de síntesis procedentes de recursos naturales, tanto de especies vivas, animales y vegetales, como de especies fósiles, carbón, petróleo y gas natural. La principal materia prima utilizada en la fabricación de los plásticos es el petróleo. El petróleo está formado por una mezcla de hidrocarburos de tamaño y forma variable, acompañados por otros productos que poseen en la molécula elementos diferentes de carbono e hidrógeno. No todos estos componentes son útiles en la fabricación de plásticos. Por tanto, habrá que separar los compuestos interesantes para tal fin del bruto inicial. De esta manera, mediante una operación de destilación fraccionada, se separan por acción de la temperatura fracciones de diferentes tamaños: gasolinas, naftas, gasóleo, alquitrán. La fracción denominada nafta es sometida a un proceso de reformado, mediante el cual se obtienen unos productos denominados olecinas, que son realmente los productos de partida para fabricar los plásticos. A partir de la olecina más sencilla, el etileno, se producen diferentes plásticos a través de reacciones químicas específicas representadas en el esquema. Del petróleo se utiliza solamente el 4% para la fabricación de plásticos. Las largas cadenas de macromoléculas pueden formarse de dos maneras diferentes según sea la naturaleza química de las unidades monoméricas. Cuando el o los monómeros son olecinas, la formación de la cadena transcurre mediante una reacción de polimerización por adición. Es decir, se rompe el doble enlace del monómero por acción de un iniciador, creando otros reactivos sobre los átomos que soportan el doble enlace, uniéndose en cadena unos con otros. De esta manera se forma, por ejemplo, el polietileno. Es el plástico constituido por la unidad monomérica más sencilla, el etileno. Análogamente se forma el policloruro de vinilo. Y también, entre otros, el poliestireno. Otro método de formarse las cadenas es mediante una reacción de condensación. Al unirse dos monómeros, se pierde una molécula de tamaño pequeño, en este caso agua, formándose una poliamida que comercialmente se conoce como nylon 66. De esta misma manera se obtienen los poliésteres, resinas fenólicas. Una vez obtenido el polímero, se le incorporan diferentes aditivos como plastificantes, estabilizantes, antioxidantes, colorantes, etc., para mejorar sus propiedades y favorecer el procesado, aumentando la estabilidad del producto fabricado. Este preparado, polímero más aditivo en forma de granos, se denomina granza. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿vale? Y seguimos comentando algunas de las cosas que ya hemos visto. Como veis, los polímeros sintéticos fundamentalmente provienen del petróleo. Hay polímeros naturales, ¿vale?, que vienen del mundo vegetal o animal, y hay otros que son modificación de estos del mundo natural o animal. ¿Veis? Esta es la polimerización por adición, que ya hemos visto, o polimerización de crecimiento en cadena, y cuando tenemos estos dos monómeros con algún tipo de afinidad química, ¿vale?, que se pierde una pequeña molécula de agua, pues se producen los polímeros de condensación. Esto os decía, los polímeros se clasifican como naturales, ¿vale? Por ejemplo, la celulosa, el almidón, proteínas, caucho natural, ácidos nucleicos. Los artificiales son o surgen por modificación mediante procesos químicos de estos polímeros naturales. Conocemos la nitrocelulosa, el acetato de celulosa, la viscosa o rayón, esos nombres, sobre todo la viscosa, os pueden sonar. Y luego están los polímeros sintéticos, que son propiamente los que más llamamos plásticos, ¿no? Y todos estos provienen del petróleo. La mayor parte del petróleo lo quemamos. Hay un 9% que va a productos químicos y de ahí un 4% a hacer materias primas
de los polímeros. De hecho, las granjas, las grandes compañías petroleras tienen al lado siempre, o están dentro de estas refinerías, las que hacen polímeros, las empresas que hacen polímeros, porque la materia prima viene de allí. Ya hemos visto también que es un termoplástico, hay estructuras lineales no ramificadas o ramificadas, pero no hay uniones covalentes entre cadenas, lo que es un elastómero, pocas uniones cruzadas covalentes, y lo que es un termoestable donde todo está unido a todo. La principal propiedad de los polímeros es su alto peso molecular, sin lugar a dudas, pero así como cuando hablamos de ácido sulfúrico, por ejemplo, pues sabemos que su fórmula química es H2SO4 y lo único que diferencia unos fabricantes u otros pues es el grado de pureza que pueda tener, ¿no? En el caso de los polímeros, pues claro, se pueden fabricar con distintos pesos moleculares. Y no solo eso, sino que las cadenas no tengan todas el mismo peso molecular, es decir, que haya una distribución de pesos moleculares, porque eso repercute en sus propiedades. Entonces, bueno, pues el peso molecular es la principal propiedad y la distribución, homogeneidad o no, del peso molecular. Pero luego, pues hay materiales que son amorfos, es decir, que las cadenas están más enrolladas. Podemos someterlo a esfuerzos mecánicos y que esas cadenas se orienten, y entonces surge un compuesto que es más cristalino. Los materiales amorfos son transparentes, como el vidrio. Los materiales cristalinos pues son translúcidos, no son transparentes, y hay materiales, bueno, que tienen una parte más ordenada y otra más desordenada. Fijaros, estos son 15 átomos de carbono de un modelo molecular. Así estarían en una cadena ordenada, estirada, y así serían amorfos. Cuando solo 15, imaginaros en cientos o miles. Cuando un material es amorfo, cuando un material cristaliza rápidamente, es muy fácil que se haga amorfo, mientras que si la cristalización es lenta y lo ayudamos de fuerzas mecánicas, pues podemos hacer que ese mismo material sea cristalino, ese mismo material. Algunas propiedades curiosas que conocemos de los polímeros por su gran peso molecular. Pues hay unos polímeros que se denominan así, superabsorbentes. Están compuestos de este material, poliacrilato de sodio. El poliacrilato de sodio lo que tiene son unos carboxilatos de sodio en cada monómero, de tal modo que cuando lo ponemos en presencia de agua, el sodio se va y por cada carboxilato, por cada sodio, se mete una molécula de agua y forman puentes de hidrógeno. Imaginad en moléculas tan enormes, y que no es una cadena, que son muchas cadenas, la cantidad de agua que pueden admitir, pues hasta el punto de que con agua se hinchan y forman un gel que puede admitir pues hasta 300 veces su peso. Su volumen menos, pero en una gran cantidad. Hay bolitas que absorben agua y que luego se ponen en las plantas para dar ese agua a la planta. Veis aquí este lagarto que se venden pequeñitos, los pones en agua y crecen tremendamente. Bueno, esto es lo que tenemos, o este material es el que está mezclado con celulosa en los pañales. Son pequeñas pintitas de este, no son trozos, realmente son briznas del polímero. Están mezclados con la celulosa de tal modo que cuando echamos agua sobre el conjunto del material, podríamos haber separado únicamente ese polvo, ¿no? Pero veis, ahí se ve un poco el polvo, pero está mezclado con todo. Cuando mezclamos con agua, pues es capaz de absorber una gran cantidad de agua, como todos conocemos de los pañales de los niños, o de los pañales de los mayores. Entonces, ¿veis? Bueno, en este caso lo hicimos rápido y simplemente con 1 gramo de material se absorbieron 20 gramos de agua. Pero ya os digo, esto puede llegar a muchísimas veces más. Bueno, esto es una propiedad especial que tiene. Vale, de los 6 primeros polímeros ya hemos dicho cómo se llaman y hemos dicho que son los que causan los mayores problemas medioambientales porque son baratos, se producen muy fácil y bueno, han adquirido un gran uso, se consumen mucho. ¿Pero qué se engloba como 7? Pues todo lo demás. Todo lo demás son materiales termoplásticos, ya hemos dicho lo que son termoplásticos, y también materiales termoestables, ¿vale?
Entonces, dentro de estos termoplásticos, pues están las poliamidas, lo que llamamos nylones, que lo mismo pueden hacer estas piezas que pueden formarse fibras, ¿vale? Luego lo veremos un poco. El policarbonato, de estos cristales orgánicos de nuestras gafas, pero hay muchos más materiales que se hacen de policarbonato. El poliuretano, yo os he puesto la esponja, pero bueno, muchos materiales. El metacrilato, fijaros con la pandemia, el metacrilato, todas estas, los mostradores que estaban con este metacrilato, ¿no? Separando y haciendo que las comunicaciones fueran seguras. La silicona, lo mismo de los implantes mamarios, que lo que se utiliza para cocinar en estos moldes, o el teflón que utilizamos en las sartenes o que está en el Gore-Tex, que todos conocéis. Bueno, pues estos son otros termoplásticos. Termoestables, por nombrar alguno, pues la baquelita. La baquelita es una resina, fenolformaldehído, bueno, ha tenido muchos usos, hacer bolas de billar, entre otros, ¿no? Pero estas carcasas de las radios antiguas, de los teléfonos, y bueno, ahora mismo pues muchos elementos electrónicos o las asas de cocina, ¿no? Aguantan mucho el calor porque los termostables no se funden con el calor. Por ejemplo, la melamina es un termostable que puede tener color blanco, y la formica creo que la conocemos todos, para hacer muebles. Sirve también para adhesivos y barnices. Las resinas epoxi también, que conocemos, bueno, pues de los suelos de muchos gimnasios, componentes electrónicos, y para barnices y pinturas se utilizan mucho. Estos serían polímeros o ejemplos de polímeros termoestables. De los cauchos, ¿no? Pues ya sabemos un poco qué es un caucho. ¿Qué podemos decir de la historia de los polímeros? Pues lo primero, que digamos el origen de los polímeros viene con los polímeros naturales, con el uso de los polímeros naturales, y en concreto, fijaros, hace más de 1000 años el colágeno natural se utilizaba como hilo quirúrgico. Eso ya es un uso, bueno, un poco industrial, de un polímero natural. Los siguientes desarrollos vinieron por modificación de polímeros naturales. El caucho vulcanizado, la vulcanización del caucho hizo que un material, bueno, pues que no tenía unas propiedades importantes, pues se transformara en un material resistente y elástico, que permitiera hacer pues estas gomas y que llegara a los neumáticos, a los primeros neumáticos. Fijaros, un hito importante en el desarrollo de los primeros plásticos, aunque bueno, eran estas modificaciones de los naturales, vino por un concurso que un estadounidense en 1860 convocó. Él se dedicaba a vender bolas de billar, y las bolas de billar se hacían del marfil de los elefantes. Entonces hizo un concurso y recompensaba con $10.000 del año 1860 en Estados Unidos a quien consiguiera un sustituto del marfil natural. Digamos que ese concurso permitió que Alexander Parkes formara la parquesina, que fue pues un nitrato de celulosa que tenía unas propiedades muy fuertes, que no llegó a encontrar un inversor industrial, pero que sí lo hizo en 1870 Hyatt, el que está aquí puesto como número 3, y comercializó el celuloide. El celuloide, que hizo objetos moldeados, pero también bueno, estos film de película que todos podéis conocer. Bueno, este nitrato de celulosa luego llegó a hilarse y se pudieron hacer fibras sintéticas de nitrato de celulosa. Estos son todavía polímeros modificación de los naturales. Digamos que el primer polímero sintético vino en los albores del siglo XX con Leo Baekeland y la creación de la baquelita, a la que dio su nombre, lo mismo que Alexander Parkes llamó parquesina a su producto. Entonces la baquelita se hacía de fenol y formaldehído, y digamos es el primer plástico sintético en el sentido de que los monómeros, los dos, vienen del petróleo. Entonces, bueno, a partir de ahí, digamos, fijaros, en 1920 Hermann Staudinger ganó el Premio Nobel de Química porque sentó las bases de la síntesis y propiedades de los polímeros. Pero es que Staudinger lo que sentó las bases es de conocer la estructura macromolecular de los polímeros.
es que no se conocían moléculas tan grandes, se pensaban que eran agregados moleculares, no enlaces covalentes de una molécula tan grande. Esto vino en 1920 y a partir de ahí el gran desarrollo de los plásticos. Carothers en la empresa DuPont pues creó el nylon, las medias estas de nylon que causaron el furor, porque antes eran de seda, eran inaccesibles a las clases trabajadoras, y bueno, pues el nylon, vinieron los cauchos sintéticos, vino Fiedler que hizo el polietileno, Nata que hizo el polipropileno, el PVC, en fin, vino el desarrollo de todos los plásticos. Bueno, hemos estado nombrando plásticos, nombrando muchos plásticos, pero ¿qué hay sistematizado en la nomenclatura de los plásticos? ¿Cómo los debemos nombrar? Bueno, pues se admiten muchas nomenclaturas en los plásticos. Fijaros, hay unos nombres que son comunes. Este de baquelita que inventó Leo Baekeland, o la parquesina de Parques, bueno, pues nombres que aluden al descubridor. El caucho provenía de la Hevea brasiliensis y bueno, pues se denominó caucho del Brasil. Se denominaron nylon a todas las poliamidas. Bueno, pues estos son nombres comunes. Hay otros nombres que se basan en la fuente. ¿El monómero se llama etileno? Pues hablamos del polietileno. ¿Qué es el estireno? Poliestireno. Bueno, así están todos estos commodity, los comunes, del 1 al 6. Se utilizan mucho las abreviaturas, ¿vale? Nosotros los hemos nombrado como PET al polietilentereftalato, a un poliéster, el número 1, polietileno de alta densidad, en castellano o en inglés, de baja, el PVC, polipropileno. El problema que tienen, claro, es que estas siglas coinciden con otras cosas y pueden ser equívocas, pero bueno, se utilizan mucho. Pero además de todo esto, se utilizan nombres de mercado, porque claro, es que el polimetacrilato de metilo que sintetiza o que fabrica una empresa puede no ser igual al de otra, porque recordáis aquí los pesos moleculares, la distribución de pesos moleculares puede variar y eso va asociado con unas propiedades que pueden ser distintas, entonces cada uno distingue su producto. Entonces hay nombres de mercado que podéis conocer todos, el plexiglas, ¿no?, para el metacrilato, el tergal, la terlenca, como fibras de poliéster, que son PET, ¿vale? El orlán, acrilán, para las fibras acrílicas de poliacrilonitrilo, la fibra Kevlar, la fibra Nomex, no son más que nylones, poliamidas de la empresa DuPont. La licra también de DuPont, que es un poliuretano, igual que el spandex, el elastano, bueno, de otras casas comerciales, o el Gore-Tex, que no es más que teflón. Fijaros, bueno, pues resulta difícil a veces, ¿no?, el identificar qué es cada cosa, pero porque coexisten muchos nombres, como veis. Bueno, vamos a ver un poco cómo se hacen los plásticos. Hemos visto lo que son, de dónde vienen, pero vamos a ver al final cómo llegamos al material que tenemos. ¿Por qué podemos tener un producto moldeado o bien una fibra? Tenemos primero que obtener estas materias primas que ya hemos visto que para estos plásticos sintéticos vienen del petróleo y por eso muchas refinerías contienen también empresas que hacen granza. Bueno, ahí se sintetiza el polímero básico mediante un proceso de polimerización. Vale. Luego se aditivan, o sea, no es solo el polímero, sino que se le añaden antioxidantes, estabilizantes, se le añaden plastificantes, colorantes, etc. Y esa mezcla, que es distinta para cada uno de ellos, hay que procesarla, deformar el plástico hasta su forma definitiva. Fijaros, yo aquí os pongo un nylon, pero bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se puede hacer un polímero en laboratorio y a temperatura ambiente, pero la mayor parte de polímeros, sobre todo estos commodity, se hacen en grandes reactores a presión y temperatura. Entonces, bueno, pues vamos a ver un ejemplo pequeño de un caso que se produce a nivel de laboratorio. Aquí tenemos dos monómeros, cada uno disuelto en un líquido que son inmiscibles entre sí. Y vamos a ver que el polímero se forma en la interfase. Bueno, el nylon es un polímero sintético, pero bueno, el nombre no está muy definido.
Fijaros, en uno de estos líquidos que es acuoso está la diamina y en otro que es hexano, un disolvente orgánico inmiscible, está un derivado del ácido. Entonces, en la interfase se ponen en contacto los reactivos y fijaros cómo se obtiene el polímero en la interfase. Se sigue sacando polímero hasta que se agotan los reactivos que están en cada una de las fases. Así se forma el nylon, o es una manera de formar nylon. ¿Vale? Y volvemos a nuestra presentación. Bueno, un ejemplo de una polimerización sencilla. Aquí pongo un ejemplo del PVC para que veamos estas tuberías que son rígidas, pero también para que veamos que hay un PVC flexible. ¿De qué depende el que rodea los cables, ¿no? Por ejemplo, es flexible. ¿De qué depende de que un material sea rígido o flexible? Pues del uso de unos aditivos que no son más que disolventes no volátiles, disolventes orgánicos no volátiles, claro, no volátiles porque si no se nos irían, ¿no?, del polímero. Y los plastificantes, la propiedad que tienen es que, como veis aquí en el modelo, se introducen entre las cadenas de polímeros de tal modo que evitan el empaquetamiento y que el material entonces sea más rígido, tenga más interacciones. Por eso podemos tener con el mismo polímero aditivado de distinta manera un material rígido y uno flexible. Bueno, después de aditivarlo hay que procesarlo y aquí lo que tenemos son distintos modos de procesado para que veáis cómo se obtienen unos objetos u otros. Esto es una extrusora y en una extrusora lo que tenemos es un motorcito, en esta tolva metemos la granza, que es el polímero aditivado, y el motor mueve un tornillo sin fin de tal modo que va haciendo avanzar la granza hacia una zona que está calefactada. ¿Qué pasa? Que ahí se reblandece y entonces avanza y sale con la forma del troquel que le pongamos. Así se hacen, por ejemplo, todos los tubos. Los tubos se pueden hacer de esta manera, ¿vale? Y la extrusión es, bueno, pues una operación muy habitual para el procesado de plásticos, pero otra operación que necesita también una extrusora es el moldeado por soplado. Fijaros, la extrusora lanza una preforma que está todavía blandita. Entonces se mete en un molde y se lleva a un sitio donde se fija y se sopla. Como está blandito, se adapta entonces eso a las paredes del molde y se enfría y se saca. En este vídeo vamos a verlo muy rapidito cómo es esta operación, porque esto lo veis y lo entendéis. Fijaros la extrusora cómo saca la preforma, cómo se infla ahí al lado y se adapta al molde. Y cómo se pueden hacer unidades con una velocidad tremenda, tremenda. O sea que esto es algo que, bueno, pues podemos tener y podemos así fabricar una gran cantidad de unidades. Bueno, vamos otra vez a otros métodos, ¿no? El procesado de plásticos también se puede hacer mediante moldeo por inyección. Es decir, a esta extrusora le metemos un molde y lo llenamos de este material. Entonces el molde en un momento se separa, el tornillo se retrae de nuevo hacia atrás y se enfría y sale el objeto. O sea, esta es otra forma, mediante moldeo por inyección, de fabricar plásticos. Otra forma, el calandrado. Fijaros, aquí lo que tenemos son unos cilindros calientes donde metemos la masa del polímero, giran en sentido contrario y entonces eso hace que se formen láminas. Así se pueden fabricar láminas de cualquier polímero, también de los cauchos. Otra forma de procesar, el moldeado al vacío. Os lo pongo porque, bueno, esto os permite ver con imágenes muy sencillas, fijaros, como una lámina de un material termoplástico se reblandece con el calor y cómo mediante pistones se produce una acción que hace que se adapten al molde y, digamos, por vacío se adapte totalmente a la forma que pongamos. Entonces, bueno, pues este
termoformado es muy utilizado para hacer piezas complejas, ¿vale? Y además a gran velocidad, piezas complejas a gran velocidad. Más formas de procesar el plástico. Los termoestables, digamos, la formación de estos enlaces cruzados se hace realmente en el molde. Se lleva a cabo lo que se llama un moldeo por compresión. Aquí se mete la granza aditivada y con el material que va a formar estos enlaces cruzados, porque si no, hasta cuando se forman los enlaces cruzados ya no lo podemos modificar. Entonces, mediante calor y presión en el molde adecuado, pues formamos ya un termoestable y una vez que se forma, esto ya no se puede, digamos, reblandecer más por el calor. El mundo de los neumáticos, pues vamos a ver toda la tecnología que tiene y cómo se puede fabricar un neumático, ¿vale? El neumático es un ensamblaje complejo de varios elementos que utilizan una gran variedad de materias primas. La composición de las gomas de caucho varía dentro del mismo neumático. Cada mezcla se establece cuidadosamente para responder a las exigencias de flexibilidad, resistencia, adherencia, etc. También se aplican grandes longitudes de cables metálicos y sintéticos. La fabricación se efectúa sobre el tambor, un cilindro rotativo cuya parte central se puede inflar. Dentro de un momento veremos por qué. El primer elemento aplicado sobre el tambor es una hoja de caucho sintético estanco al aire. Esta capa reemplaza la cámara de aire en los neumáticos actuales. En segundo lugar, se añade una capa de cables textiles recubiertos con caucho. Esta red de cables formará un armazón radial alrededor del neumático. Es el armazón radial. Pegados contra las bandas de goma de caucho perfiladas, se instalan dos aros de cables metálicos de alta resistencia. Son los aros. Mantendrán el neumático sobre la llanta. La lona de carcasa envuelve a los aros para asegurar su anclaje. Se añaden otros elementos. Los flancos de goma flexible y resistentes protegerán al neumático de los daños laterales. Entonces, se da forma al neumático, inflando la parte central del tambor. Se aplican dos capas en la cima del neumático. Están armadas con hilos metálicos dispuestos oblicuamente y forman de esta manera, con las lonas de carcasa, una malla para limitar las deformaciones del neumático. Por último, está la colocación de la banda de rodamiento, la parte del neumático en contacto con el suelo. La goma del neumático cruda puede ahora pasar al molde de cocción. En el centro, una membrana llena de agua caliente a presión empuja la goma a un maleable para que las huellas del molde sean grabadas. Gracias al calor del agua y del vapor que rodea el molde, comienza la cocción. A la salida del molde, el neumático ha adquirido su forma y sus propiedades definitivas. Bueno, fijaros la tecnología que tiene fabricar un neumático, la cantidad de capas y los distintos tipos de caucho, de fibras, de aros, de materiales que metemos para fabricar un neumático, que bueno, pues sí, podemos decir que la base es el caucho. Otra forma de procesar los materiales plásticos es mediante el hilado. Fijaros que yo os comentaba que, bueno, pues nosotros un material amorfo lo podemos estirar y que dé un material más ordenado, que las cadenas se orienten. Bueno, pues en las fibras, el polímero sintético, esto es uno de los procesos que se puede hacer para hacer hilos, es fundir el polímero y hacerlo pasar por una especie de cabezal de ducha, ¿vale? Una vez fundido, pasa por ahí, se enfría y, digamos, a partir de ahí, pues mediante estirado, torcido, se mejoran las propiedades mecánicas y se consiguen fibras. O sea, los hilos se consiguen por el tipo de procesado que se hace del plástico. En lugar de moldearlo, lo hilamos
y a partir de ahí, pues bueno, la trama, la urdimbre y se obtiene el tejido. Sí que es cierto que para formar hilos, eso, necesitamos cadenas orientadas. Para hacer un moldeo por soplado, pues el material se enfría rápidamente y está con un estado amorfo, ¿eh? Bueno, y este pequeño vídeo muy sencillo os lo pongo para que veáis la relación que existe entre los plásticos, entre un vaso de poliestireno, por ejemplo, y los barnices y pegamentos. Fijaros, es una forma de reciclado, pero sobre todo es porque veáis que también se hacen los barnices y pegamentos de plásticos. A continuación, una sencilla actividad de cómo reciclar el unicel transformándolo en pegamento o en barniz. Materiales: una báscula, un vaso de precipitado de 200 mililitros, una probeta de 100 mililitros, una varilla de agitación, acetato de etilo, acetona pura y espuma de poliestireno o unicel. Procedimiento para el barniz. Necesitamos 17.5 mililitros de acetato de etilo, 7.5 mililitros de acetona y 4.2 gramos de espuma de poliestireno. Se parte el poliestireno en trozos que puedan introducirse dentro del vaso de precipitado. Ahora se pesan 4.2 gramos de unicel en la báscula y se mantienen en reserva. En la probeta se miden 17.5 mililitros de acetato de etilo y luego se vierten en el vaso de precipitado. Se miden 7.5 mililitros de acetona y se mezclan con el acetato de etilo. Se vuelca en la mezcla los trozos de espuma de poliestireno para que se disuelvan. Para ayudar en el proceso se sumerge el unicel con la varilla de agitación. Una vez que se ha disuelto todo, el barniz está listo. Para comprobar la efectividad del producto obtenido, aplica el barniz sobre una superficie de madera. Y una vez que éste esté seco, vierte agua sobre ella para comprobar que no se absorbe. El procedimiento para el pegamento es el mismo que el anterior, pero con las siguientes cantidades: 15 mililitros de acetato de etilo, 10 mililitros de acetona y 7 gramos de espuma de poliestireno. El pegamento tiene una consistencia más espesa que el barniz y se puede usar para pegar papel u otras cosas, de la misma manera que se usa el pegamento blanco. Bueno, muy bien. Esto entonces únicamente pues para que os quede la idea de que el mundo de los barnices, lacas, pinturas y los pegamentos es el mundo de los polímeros también, naturales o sintéticos. Y bueno, pues aquí llegamos ya a la parte que apuntábamos al principio, ¿no? ¿Qué pasa con los residuos plásticos? ¿Qué pasa con los residuos de esos plásticos más comunes, de los 6 primeros? Pues que duran mucho. Fijaros, aquí tenemos envases de plásticos que duran 300 años, botellas de plástico 450. Es un problema esa inercia, esa gran estabilidad que tienen los plásticos y que ha provocado problemas medioambientales que tenemos y que tenemos que resolver enormes. Una contaminación de plásticos en el mar que ha dado lugar a islas, fijaros, donde se estima la cantidad de toneladas que existen en cada una de ellas. Fijaros que toda esta contaminación proviene de la tierra, pero de los ríos, etcétera, pero las corrientes marinas al final los agrupan y forman esta cantidad, estas islas de plásticos tremendas. El 75% pone aquí más grandes de 5 centímetros, pero otros pequeñísimos, muy pequeños, que llamamos microplásticos. Bueno, vamos a ver un poco la problemática de estos microplásticos de una forma divulgativa, que nos van a decir los problemas que nos dan. Hola amigos de Fundación Aquae, soy Uriol Marimón y soy divulgador en Big Bang Ciencia. Y hoy quiero hablaros de un tema
Un tema que se ha convertido en algo normal, en algo natural, pero que quizás no debería serlo. ¿Os habéis dado cuenta de que todo está hecho de plásticos? Fijaos, la ropa que nos ponemos, si miráis bien en la etiquetilla, muchas veces pondrá poliéster, ¿verdad? Poliéster, plástico. Muchos objetos de los que utilizamos están hechos ya de plásticos. Muchísimos envases, el PET, el polietileno expandido, es puro plástico. Todo se nos ha llenado de plástico y tiene su lógica. El plástico es barato, es muy fácil de manipular, es muy resistente, sirve muy bien para embalar los alimentos, pero además es muy duradero. Y esto de que sea duradero es mal y bueno. Es mal y bueno porque es malo y es bueno a la vez. Es bueno porque nos sirve para utilizarlo, para proteger los alimentos, etc. Pero es malo porque como sociedad no lo estamos haciendo del todo bien para recuperar el plástico que ya hemos usado. Solo el 10% del plástico utilizado acaba reciclándose o quemándose. El otro 90% acaba en estercoleros o en el mar, principalmente en el mar. 8 millones de toneladas de plástico estamos lanzando al mar cada año. Claro, eso es muchísima cantidad. Y ya sabemos lo que ocurre. En el mar el plástico es arrastrado por las corrientes y hay muchísimos animales que se enganchan en ellos o que se los comen y acaban muriendo. Pero una cosa que igual no conocemos tanto, no sabemos, es que los plásticos, debido al efecto de la radiación ultravioleta, debido a la abrasión, debido al roce, se van degradando y producen los microplásticos. Microplástico es cualquier plástico más pequeño de 5 milímetros, una cosita así. ¿Qué diréis? Bueno, pues si es micro, si es pequeño, no puede ser tan malo. Y sí que lo es, ¿eh? Sí que lo es porque estos microplásticos que están flotando en las aguas de los mares, de los océanos, son adquiridos por los animales filtradores como el zooplancton. El zooplancton son unos bichitos así muy chiquititos que van filtrando y claro, van acumulando esos microplásticos. Y diréis, con todo uso de razón, yo el zooplancton pues no me lo como. Pero el zooplancton es la base de la cadena alimentaria en los océanos. Entonces hay muchos peces que se comen al zooplancton, peces que luego nosotros nos comemos, y los microplásticos que se habían acumulado en el zooplancton luego pasan a acumularse en los peces, que pasan a acumularse en los seres humanos. Además, los seres humanos hacemos microplásticos aposta. Sí, los hacemos porque queremos, que dices, pero si es algo malo, claro, es que no sabíamos que era malo. Esos microplásticos los ponemos, por ejemplo, en las cremas estas exfoliantes para quitarse la primera capa de piel, o en las pastas de dientes, en los dentífricos. Todo aquello que queramos que rasque un poco, le ponemos microplásticos. Antes se hacían de productos naturales, degradables, pero como el plástico es más baratillo, pues se usan los microplásticos. Y claro, esto está provocando que los microplásticos estén ya por todas partes. Así que tenemos que ver qué efectos va a tener estos microplásticos sobre nosotros, porque a día de hoy no tenemos ni idea, no sabemos cómo nos van a afectar, pero yo creo que muy bien esto no nos puede sentar. Así que mientras la ciencia, la tecnología, desarrolla nuevos sistemas, nuevos proyectos para poder permitirnos eliminar estos microplásticos e intentar que no la liemos tanto como sociedad, mientras tanto nosotros tendríamos que darle tiempo a esa ciencia, a esa tecnología para que avance. Cualquier cosa, cualquier granito de arena estará bien. Yo me he apañado, mira qué bonita, una bolsita de tela para sustituir a las bolsas de plástico. Vosotros podéis idear cualquier cosa para reducir la cantidad de plásticos que usamos. Seguro que el planeta nos lo agradece. ¡Hasta pronto! Ya veis el problema de estos microplásticos y en general de los residuos plásticos. Lo cierto es que no tiene sentido que utilicemos estos materiales de la forma que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Son muy útiles en algunas aplicaciones, pero tenemos que cambiar esa forma de uso de los plásticos que tienen vida muy corta. Ya ha habido legislación en la Eurocámara y a partir de este año justo pues se prohíben usar algunos artículos de usar y tirar. ¿Qué sentido tiene hacer un objeto que vas a utilizar 5 minutos, 20 minutos y que luego está
500 años en el medio ambiente. Eso no podemos permitirlo. Entonces, bueno, ya hay prohibición de uso de algunos de estos materiales y además pues, objetivos vinculantes en cuanto a reciclado de algunos materiales plásticos, aumentar esas tasas de reciclado. Porque, a ver, ¿qué podemos hacer para frenar esa contaminación? Tenemos que hacer algo ya, porque ahora todavía sobrevivimos, pero en 30 años hipotecamos a las generaciones futuras su salud. Tenemos que reducir, y el reducir, pues ya, por ejemplo, ese decreto de la Eurocámara, o bueno, esa legislación, es una parte que permite esa reducción. Reutilizar en lo que podamos, esa bolsa de tela o si son bolsas de plástico, utilizarlas varias veces, etc. Luego, avanzar en la parte de reciclado de todo tipo. Lo que más se hace ahora es reciclado mecánico, es decir, volver a reblandecer y hacer otros objetos, pero tiene un límite, avanzar en el reciclado químico, recuperar esas materias primas que forman los polímeros, y reciclar también es hacer valorización energética, no en vano se llama petróleo blanco al plástico, ¿vale? Porque tiene un alto valor energético, pero todo esto con mucho cuidado porque hay que saber qué se está manejando. Y luego también se está avanzando y se tiene que avanzar mucho más en hacer plásticos biodegradables. Algunos lo llaman bioplásticos y sobre todo pues que estos plásticos biodegradables provengan de residuos, que no interfieran con la cadena de alimentación. Esto de hacerlos de maíz o de patata, pues mejor que no, porque vamos a necesitar los alimentos para todos los que vamos a ser en el mundo. La parte de reciclar, pues la simple es empezar por el principio, utilizar el contenedor amarillo para que luego el material se separe, clasifique y pueda ir a centros recicladores, y que luego en esos centros recicladores pues se someta a operaciones de lavado, centrifugado, fundido, cortado y se hagan otros, esto sería el reciclado mecánico, otros objetos, o se llegue a otro tipo de reciclado, pero hay que avanzar mucho en esto. También, pues esto que yo creo que ya todos sabemos, no se puede utilizar esa economía lineal de coger las materias primas, producir, consumir y tirar, que es lo que hemos hecho fundamentalmente hasta ahora. Tenemos que ir hacia un modelo de economía circular en que se produzca con esa materia prima, se consume, se deseche y se recicle. Esto en determinadas industrias ya funciona muy bien. Lo de los neumáticos, bueno, pues ya parece que está organizado, y ya se reciclan bien los neumáticos. La industria del automóvil en esto ha sido pionera, pero estos residuos que hacemos entre todos, pues hay que organizar mucho más. Hay que ir a un modelo de este tipo y avanzar mucho en investigación hacia esos temas. Fijaros, preocupa mucho el tema de los microplásticos y qué hacer con todo ese material que está en los océanos. Esto es un artículo de hace 2 días, del 6 de mayo de 2021, en la prestigiosa revista Nature, que habla de que los microplásticos están por todas partes y se preguntan si son peligrosos. Bueno, pues eso, los científicos están estudiando estos pequeños trozos de plástico, pequeños trocitos que están en los animales marinos y que están llegando a nosotros, a ver estos efectos que pueden tener. Se conocen algunos, ya se conocen, bueno, pues en el zooplancton, pues que hay menos larvas, que se produce al final menos problemas reproductivos, y no podemos permitirnos que haya menos zooplancton, que se formen menos peces, que digamos alimenten a menos peces, porque ahí está también implicada nuestra alimentación. En fin, esta es toda la problemática que quería presentaros de los plásticos. Hemos pasado a la última, a la de los problemas más serios, pero bueno, digamos que tenemos que tener en cuenta toda la parte buena que nos dan los plásticos y que van a seguir dándonos, todos esos productos de alto valor añadido que mejoran nuestra calidad de vida, y que tenemos que tener mucho cuidado y avanzar en esa parte de los residuos y en no generar esos plásticos de un solo uso o que tengan esa vida tan larga. Bueno, y a partir de aquí, pues vuestras preguntas.